Las relaciones interpersonales, mis queridos hermanos y hermanas, son importantes en la experiencia de la revelación divina. En el texto que dimos lectura al comienzo, nos presenta al tercero de los patriarcas de Israel, a Jacob, bendiciendo a sus hijos, a sus nietos. Y en el momento de la bendición valida con sus palabras el legado que inició con su abuelo Abraham, continuó con su padre Isaac y del cual las futuras generaciones serán copartícipes. En este evento el patriarca Jacob devela a los presentes la amplitud y trascendencia de la herencia otorgada. Al bendecir a José y a sus hijos declara: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. El pasaje y en las palabras de Jacob evidencian que la unidad generacional desde la perspectiva bíblica encuentra su máxima realización en la fe en Dios. Por ende, quiero destacar 4 puntos de este pasaje. Primero, la bendición descubre el convencimiento acerca de que la interconexión generacional subyace en la revelación de Dios. El Espíritu de Dios es el que une todas las generaciones. Segundo, se afirma en que la esencia y la seguridad de la generación presente, que somos usted y yo, descansa en el Dios que nos dirige y nos libra de todo mal. Tercero, con esta bendición, ellos incorporan a la descendencia, o sea, a los no nacidos todavía, como parte del legado, como parte de la bendición que comenzó un día con el abuelo Abraham. Y por último, se insta a las generaciones por venir a no olvidar el pacto familiar de fidelidad a Dios iniciado por Abraham. A partir de este momento, las generaciones conocerán al Dios de sus antepasados, constituyéndose en herederos de sus bendiciones y de sus promesas. En efecto, el Dios de Israel se revela a su pueblo y vive en la memoria litúrgica e histórica como el Señor de todas las generaciones, resumida en la declaración: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Para mí, dicha expresión alcanza mayor amplitud cuando puedo afirmar que mi vida está fundamentada en la fe del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob, a través de la experiencia bíblica, a través de la experiencia práctica en mi niñez. Puedo afirmar que mi fe está anclada en el Dios de Juana Santana, en el Dios de Moisés Rosa, en el Dios de Miguel Ángel Morales, en el Dios de Rafael Alvarado, en el Dios de Yuya Lozada, de Mario Jiménez, de muchos otros que nos inculcaron la fe en Cristo y hoy mora con el Señor. Adonai es el Dios de las generaciones. Es por eso que el profeta Daniel declara, y la niña lo leyó, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Gloria sea al Dios de las generaciones. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Nuestra iglesia puertorriqueña contemporánea es una multigeneracional. La joven que dirigió pertenece a una generación. Posiblemente pudo haber conectado su celular y hacer todo su devocional. Yo vengo de otra generación, por lo tanto mi computadora es más chiquita. Y el pastor general, ustedes vieron que usó una cosa así de grande.
Es como el cuento de la Caperucita, para verte mejor. La iglesia es multigeneracional. Recuerde que las nuevas condiciones y expectativas de vida han aumentado, que este año 2011 que pasó, se estima que los demógrafos estiman que la expectativa de vida de puertorriqueños es de 78.9 años. Comparado, 78.9 años de expectativa de vida, comparado con los 46 años de expectativa de vida que se estimó en 1940. Por lo tanto, la población va envejeciendo. Más generaciones se adscriben a la iglesia, de manera tal que podemos contar en medio de la iglesia la presencia de 6 generaciones distintas, todas con una forma particular de ver y entender la iglesia. Antes de pasar a ello, déjeme decirle que una generación es concebida como el cúmulo de todas las experiencias, todos los eventos históricos que marcaron la niñez, la adolescencia de las personas y que juntos van desarrollando a raíz de ese marco formas para entender la sociedad, lo que los sociólogos llaman la cosmovisión. Cada uno de ellos predispone un modo particular de procesar pensamientos, de procesar experiencias, de practicar y tener estilos de vida, todos marcados por su realidad social. Hoy peleamos con los muchachos por los iPhones y todo eso. De aquí a 20 años, ¿qué será un reloj que usted haga así? Todos esos son medios. Lo importante es que cada una de las generaciones tiene la puerta abierta para adorar y bendecir el nombre de Dios. La primera de esas generaciones en la iglesia presente, los sociólogos la denominan la gran generación. Hermanos que hoy tienen más de 88 años. ¿Habrá hermanos aquí que tengan más de 88? No que se sientan como de 88, que tengan más. Creo que allá, hermano, qué bueno, gloria a Dios por ese hermano. En nuestra historia eclesial, los miembros de la gran generación colaboraron con el esfuerzo misionero que suscitó la presencia y el crecimiento de nuestra denominación en Puerto Rico. A su vez, gran parte de los miembros de esta generación activos en la iglesia durante su juventud fueron testigos del avivamiento del 33. Dirigieron la iglesia en el conflicto con los misioneros en los años subsiguientes al avivamiento y constituyeron una primera generación de pastores jóvenes que partieron a los Estados Unidos para ofrecer cuidado pastoral a los inmigrantes puertorriqueños. Damos gloria a Dios por esta gran generación que sembró grandes cosas. Los años posteriores a 1924 fueron testigos de uno de los eventos más trascendentales en la historia contemporánea, la Segunda Guerra Mundial. Es en ese periodo que se da la bienvenida al emerger de una nueva generación denominada la generación silente. Y usted notará que yo no estoy muy de acuerdo con el título que le han dado a la generación silente. Son hermanos que han nacido entre 1924 y 1945. Los silentes, ¿dónde están los silentes? ¿Tan poquitos silentes? Aquí yo creo que hay más. Yo los he visto en acción y no son tan silentes. No son tan silentes. En términos generales, esta generación manifiesta un claro compromiso por la paz. De ahí que algunos sociólogos acuñen el término silente por la pasividad con que los miembros de esta generación tratan temas trascendentales que incurren en la política internacional. Además, el nombre asignado a esta generación está relacionado con el periodo en donde el cine silente cede su espacio para el cine sonoro. Paradójicamente, a su nombre y desde mi perspectiva, con esta generación ocurrirá totalmente lo opuesto al nombre que le han adjudicado. La generación silente se hará escuchar en la historia de la humanidad con una voz potente e inequívoca.
Sus miembros dejarán el espacio ahogador del silencio para irrumpir con un fuerte llamado a la renovación social. La voz potente de esta generación y su compromiso por no repetir los eventos mundiales de su niñez les conducirá a promulgar en favor de la vida social democrática. Voces emergentes como Malcolm X, Ernesto Che Guevara, Gustavo Gutiérrez, que ustedes lo vieron ahí, el doctor Martin Luther King, Desmond Tutu, Lech Walesa, entre muchos otros, abrieron los surcos para el germinar de una conciencia en favor de una sociedad más justa, más representativa. En términos nuestros, esta generación ha legado voces potentes que han marcado el rumbo eclesial. Profetas de la esperanza como Luis del Pilar, Lucas Torres, Juan Figueroa Umpierre, Moisés Rosa Román, Héctor J. González, Rafael Alvarado, Inés Figueroa. Lo que va para el Oscar con su periódico. Los jóvenes con sus celulares y con sus tabletas. Si ven la comida, don Jafa con su bacalao y viandas. Los otros con ajo, habichuela, los jóvenes con su hot dog. Porque cada cual no puede negar lo que es ni a la generación que pertenece. Sin embargo, nosotros, como la iglesia que tiene el símbolo de la copa, afirmamos que el centro de la unidad de las generaciones es la experiencia eucarística, la cena del Señor. Ese espacio de la iglesia hace que nuestras diferencias disminuyan para que el fluir del Espíritu Santo nos una alrededor de la mesa. En cada una de nuestras celebraciones cúlticas podrán haber niños, jóvenes, adultos, viejos, pero alrededor de la presencia del Señor nos unimos. Somos unos en Cristo, somos la iglesia del Señor. No mirando si son baby boomers, ni son millennials, ni lo que sea, sino mirando que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cada uno desde la perspectiva histórica donde Dios le ha dado el privilegio de nacer. Cuando celebramos la experiencia eucarística, aún en aquellos momentos en donde nuestros niños no se les den necesariamente la copa, no implica que están unidos y que están invitados. En esa experiencia de la mesa, símbolo central de esta iglesia, nos unimos como un solo cuerpo para celebrar al Dios de las generaciones, al Dios de los abuelos, al Dios de los padres, al Dios de los hijos y al Dios de nuestros hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Esa experiencia nos da la unidad, nos lleva a superar el vacío social y a entender de que todos somos parte de una cultura compartida con otro que ha ido evolucionando con el transcurrir de la historia. Somos parte integral de una generación, somos una iglesia que realmente reconoce su capacidad multigeneracional, pero que en esta convención decimos, necesitamos apremiantemente del diálogo intergeneracional para nuestro crecimiento y desarrollo. Por lo cual, mis queridos hermanos, el reconocimiento de las distintas generaciones, como hicimos ahorita y aplaudimos, gritamos, es el primer paso, no es el único. Ello es más complejo. El diálogo intergeneracional depende en gran medida de la promoción efectiva y de nuestro deseo genuino de integrar a todos los sectores desde su perspectiva para que aporten al desarrollo de esta iglesia. El diálogo entre las generaciones une intencionalmente a cada sector para juntos ser más siervos y siervas del Señor y juntos descubrir las nuevas vías que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Sin embargo, hay un obstáculo. El auge social por mantener exclusivamente separados los diversos grupos replantea un problema para este tema. En la actualidad, la consideración social dominante enclaustra las tareas y los roles sociales a grupos específicos. Así, los problemas de los jóvenes es de las nuevas generaciones. La de los ancianos son de ellos, la de los niños de sus padres, la de las mujeres, de los verdes de los verdes. ¿Y cuándo vamos a aprender a ser una comunidad? ¿Cuándo vamos a aprender a ser
no grupos fragmentados, sino una comunidad de orden, de coexistencia, que pueda ver en el bienestar del otro como el mío propio. Ningún diálogo significativo entre las generaciones se puede lograr sin un espacio real para que sus miembros aprendan a convivir por medio de la interacción constructiva. Por eso el video de esta mesa. Cada uno en su mundo y en sus características. Pero cuando Reinaldo tocó la campana, que hemos querido que sea el símbolo del Espíritu Santo, llamando a la unidad y a la convergencia, nos sentamos en la mesa. Si vieron el rostro, el sentarse a la mesa en unidad produce alegría, produce bienestar. Por eso, padres, madres, recuperen en sus casas el espacio de la mesa para el diálogo con sus hijos. En una lectura de la Iglesia se descubre que hemos sido muy efectivos al responder de manera asertiva a nuestra realidad multigeneracional. Evidencia de ello es que se han incluido ministerios dirigidos a atender las necesidades de la niñez, a trabajar con las inquietudes de los jóvenes, conferencias para los adultos y encuentros con los hermanos y hermanas de la tercera edad. Sin embargo, tenemos que ser más incisivos en responder de manera intencional y provocativa a nuestra realidad intergeneracional. Abundemos más este tema. A mi modo de ver, el diálogo intergeneracional como aspiración eclesial, primero que nada, es teocéntrico. Es inspirado en el llamado de Dios a las generaciones a vivir bajo su eterna gracia y en un espíritu de sana convivencia. Segundo, es bíblico. Se fundamenta y se nutre en la palabra. En la oración sacerdotal en Juan 17, el evangelista muestra a Jesús clamando al Padre para que sus discípulos vivan en la unidad del Espíritu, diciendo: Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. El diálogo entre las generaciones es impulsado a su realización, guiado por el deseo y el mandato de Cristo a recrear entre nosotros la unidad indisoluble y mística entre Él y su Padre. Tercero, el diálogo intergeneracional contextual considera las características propias de cada grupo y el escenario donde transcurre la acción dialógica. Cuarto, el diálogo intergeneracional es escatológico. Cuanto más inminente es el retorno de Cristo, más apremiante es la urgencia de que todos los grupos generacionales vivan en la unidad del Espíritu y enfoquen en su asignación misional. De ahí que participamos del diálogo intergeneracional con una conciencia escatológica. Así damos testimonio de la luz mediante el diálogo encauzado por el amor, la solidaridad, el servicio y el acompañamiento, porque la luz ha de regresar pronto. Profético, queda claro que en su carácter profético el diálogo saludable derrota los poderes antagónicos que forjan disensiones y ambientes hostiles. En su lugar, la comunicación entre las generaciones promueve la armonía y el bienestar común, aun en medio de una sociedad sesgada y rasgada por la hostilidad y la violencia. Y por último, es práctico y responsivo. Tiene que haber una respuesta asertiva de nosotros. No se puede quedar en esta convención y no se puede quedar en la discusión de estos días. Tienen que regresar a sus iglesias, tienen que promover el diálogo, tienen que comenzar a abrir el espacio a los jóvenes, espacio a los viejos, espacio para que todos puedan dar testimonio de Cristo Jesús. El primer paso para este diálogo creativo y transformador recae en el reconocimiento de nuestras convergencias y de nuestras divergencias. Tenemos que aprender por medio del diálogo que diferir no es desamar. Que a veces pensamos distintos. No, ¿usted se imagina qué aburrido sería si todos pensáramos igual? Qué aburrido sería no ser complementado con el otro. Hay que abrir espacio a eso. Los jóvenes ven el mundo todo cibernético. Nosotros lo vemos todo a través del papel. Pero qué bueno que podemos ser
complementarnos para ir descubriendo lo nuevo que el Espíritu tiene que decirnos en este siglo XXI. Tenemos que aprender a ser reconciliados por el encuentro comunitario con la divinidad y bajo la iluminación directa de su palabra. Mañana estaré hablando de los retos y dilemas que enfrenta ese diálogo, pero por ahora quiero decirles a ustedes que las nuevas generaciones deben aprender a surcar vías de diálogo con los adultos porque se sienten transformados por el amor de Dios. Por otra parte, las generaciones adultas, la mayoría de ustedes, tienen que aprender a abrir espacio a los niños y jóvenes convocados por la amplitud del amor divino. Sin el amor, el diálogo carece de su poder y de su dirección. La intención tiene que ser el amor. El amor. Ese amor que fundamenta la iglesia es el amor de Cristo Jesús. Ese amor promueve el diálogo constructivo, participativo y espiritual. Hay que enseñarle a este país nuestro a aprender a conocer ese amor. ¿Saben por qué no pueden dialogar y recurren a la violencia? Porque no han permitido ser iluminados por el amor. Pero si nosotros como iglesia salimos con el compromiso no solamente de fomentar el diálogo entre nuestros núcleos eclesiales, sino también en el país, estaremos diciéndole a la gente, si se dejan iluminar por el amor, encontrarán la más hermosa de las llaves para crear una sociedad que en vez de maldecir, bendice, en vez de destruir, construye, y en vez de matar, fructifica. Ese es el reto que hemos venido aquí. Pero déjenme decirle brevemente que ningún diálogo intergeneracional auténtico se da al margen de un grupo. Deseo advertir que algunos feligreses piensan que las tendencias generacionales están asociadas a la privatización de la vida congregacional. Advierto que la cosmovisión eclesial o eclesiología de las generaciones adultas no deben ser impuestas a las otras. A su vez, las generaciones emergentes, escuche bien los jóvenes, y qué pena que hay pocos jóvenes. Nosotros los jóvenes tenemos que aprender a superar la falacia de creernos que todo comenzó con nosotros. No, señor. Nosotros somos parte de una herencia de gente que aunque conozcamos o no conozcamos, han construido iglesias de la cual yo puedo disfrutar en este momento. La sustentación debe ser mutua mediante la renovación del espíritu. Es por ello que afirmo que ninguna generación debe trabajar de forma aislada. En fin, nadie crece solo. Nadie debe envejecer solo. Mire, le digo a mis estudiantes de seminario, ni a un Tarzán. Cuando lo dejaban solo en la selva, buscó de los monos para estar juntos. Nadie crece solo. Nadie debe envejecer solo. Porque a veces nosotros queremos hacerlo todo tan fragmentado. Y Cristo lo ha hecho tan simple, la vida comunitaria y la vida integral en el Espíritu. Lo saludable es motivar el fluir de toda la capacidad y energía de las generaciones jóvenes a la luz de los valores del reino. Presto deliberadamente mayor atención a las generaciones jóvenes porque a mi entender y como maestro de ellos, para mí son los más vulnerables. La sociedad puertorriqueña ha lanzado un contraproyecto a la juventud. La misma ha sido declarada perdida. Ante tal realidad psicosocial es menester que seamos confrontados por el Espíritu y nos vistamos de gallardía con el fin de lanzar nuevos ofrecimientos que declaren vida sobre nuestros jóvenes. A través de la vida en el Espíritu, mujeres, hombres de Dios, presentamos propuestas acordes con las intenciones del reino que retan a los antivalores que han saqueado el alma de los pueblos, en especial de nuestros jóvenes.